Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Conectadas, donde amplificamos las voces de mujeres en telecomunicaciones, TIC y el entorno digital. Únete a nosotras y exploremos nuestro decálogo para una transformación digital con perspectiva de género, mientras profundizamos en conversaciones cruciales sobre igualdad de género, inclusión digital y liderazgo en tecnología, de la mano de diferentes expertas y profesionales que comparten sus conocimientos, experiencias y visiones para un futuro digital más inclusivo y equitativo. Ya seas entusiasta de la tecnología, profesional del sector o defensor o defensora de la igualdad de género, este podcast es para ti. Síguenos para escuchar historias inspiradoras, discusiones valiosas y ser parte de una comunidad que se esfuerza por marcar la diferencia. Conectadas por una transformación digital. Según el INCO, en su reporte Mujeres en las Empresas 2023, en el sector telecomunicaciones, el porcentaje de mujeres en consejos de administración es solamente del 10%, el más bajo en todos los sectores de México. Bienvenidas y bienvenidos a Conectadas, el podcast, que aborda la transformación digital de México con perspectiva de género. En cada episodio ahondamos en uno de los 10 ejes fundamentales para una sociedad digital igualitaria para mujeres y hombres en nuestro país. En este episodio exploraremos la equidad y paridad en el sector privado, destacando cómo la inclusión de las mujeres en la revolución digital puede mejorar la productividad y la competitividad empresarial. También hablaremos sobre la baja representación de las mujeres en puestos de liderazgo en el sector privado, en particular en el ecosistema digital, los desafíos que enfrentan y las medidas que pueden tomar las empresas para mejorar esta situación. Este tema lo platicaremos con Adriana Servín Villada, que es directora de Asuntos Gubernamentales de Cisco para México, el Caribe, Centroamérica y países de la región LATAM, y además es vicepresidenta tanto en AMITI, que es la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, y en la CANIETI, que es la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, en donde además hemos tenido la oportunidad de ser coequiperas. Y yo, Ana de Saracho, fundadora de Synertics y de Yo en Gestión 360, además de que soy consejera honoraria de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas y consejera consultiva del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Para introducir este capítulo del podcast de Conectadas, Equidad y Paridad en el sector privado, vamos a escuchar esta pequeña cápsula que nos dará toda la introducción para poder hablar y desenmarañar este tema. La inclusión de más mujeres en puestos directivos en el sector tecnológico y digital beneficia a todos. Según el informe del Credit Suisse Research Institute en 2012, las empresas con paridad de género son más productivas y competitivas. El Banco Interamericano de Desarrollo en 2022 afirma que la diversidad de género en el liderazgo mejora la toma de decisiones y la innovación. En México, la representación femenina en el sector corporativo es baja. Solo el 10% de las posiciones de alto rango en medios y telecomunicaciones son ocupadas por mujeres, según McKinsey en 2022. Empresas globales como Facebook y Google también muestran brechas de género en roles técnicos y de liderazgo, según la UNESCO en 2021. Además, cerrar la brecha digital de género podría evitar pérdidas de hasta $525 mil millones. Incrementar la participación femenina no solo impulsa la rentabilidad y la innovación, sino que también contribuye a la reducción de la pobreza y el desarrollo económico. Muchísimas gracias, Adri, por prestarnos tu voz para esta cápsula. De verdad, lo agradecemos muchísimo y nos diste datos súper importantes para que realmente podamos tomar conciencia de lo que queremos decir aquí. Te voy a hacer una pregunta y es esta. Dado que las mujeres están subrepresentadas en todos los niveles del ámbito corporativo en México, en puestos de alta dirección y por supuesto solo el 13% en consejos de administración, ¿cuáles crees tú que son los mayores desafíos que tienen por un lado las mujeres y por el otro lado las empresas para lograr una mayor representación femenina en posiciones de liderazgo, especialmente en el ecosistema digital que además, como sabes, pues se introduce este factor que es el factor STEM, ¿no? Para quien no sabe qué es STEM, pues son todas las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, matemáticas
y demás temas científicos que hacen todavía más complejo este tema. Y por supuesto que nos digas cuáles han sido los principales desafíos que tú has enfrentado en tu carrera en este sector privado. Muchas gracias, Ana. Pues mira, a mí me gustaría dar un poco de contexto a la respuesta. Y, o sea, tenemos que entender que el 51% de la población en el mundo, e incluso en México, somos mujeres. Y hoy estamos bajo el contexto de vivir una economía digital en donde necesitamos tener a todas esas mujeres incluidas en esta economía, pero sobre todo también para hacer una economía pues mucho más próspera. Las mujeres, como tú bien sabes, al formar parte de las organizaciones o incluso de los consejos directivos, como bien señalaste al inicio, damos innovación, damos diversidad en las opiniones y hacemos más productivas las empresas. Pero para poder llegar a los consejos de administración, entendiendo como el órgano máximo de las empresas, en donde podemos estar las mujeres, hoy estamos enfrentando un reto pues muy importante. Y es que, como bien lo dijiste, solamente el 13% de las mujeres están representadas en una silla para la toma de decisiones de las organizaciones. Y solamente el 7% están presididas por mujeres. Entonces, el cambio está en que las mujeres puedan ayudarse a apalancar y poder construir esos puentes para estar ahí y qué decisiones puedan tomar. Y no porque seamos mejores ni peores, sino porque somos diferentes. Y entonces, al momento de poder tomar decisiones y que se pueda llevar a cabo la discusión desde el tema de finanzas, recursos humanos, legal, operación, incluso de negocios, si no se tiene esa perspectiva de género, va a ser muy difícil que podamos avanzar porque solamente las decisiones se están tomando entre hombres. E insisto, no quiere decir que estén mal las decisiones de los hombres, pero sin duda alguna, si ponemos la perspectiva y la visión de una mujer y la de un hombre y se enriquecen, seguramente ese negocio va a ser sostenible, va a ser productivo, va a tener mejores ganancias. Entonces, yo en la perspectiva que tengo llevo 25 años en tecnologías de la información y yo lo que he visto es que solo el 33% de las mujeres en las empresas somos mujeres. Entonces, yo lo que he visto sí es un cambio, pero necesitamos hacer mucho más. Y las mujeres cuando tenemos la oportunidad de crecer, de tener una dirección, de tener una gerencia, yo lo primero que recomendaría en mi experiencia es buscar esas alianzas, ¿no? Como conectadas, en las que estamos coincidiendo, como en Amiti, en las asociaciones y poner la perspectiva de mujer justamente para la mejor toma de decisiones. Pues mira, yo un poco por tratar de abonar a tu respuesta, justamente esta empresa que fundé, que es Yo en Gestión 360, tiene esta doble visión que justo te hice en la pregunta, como ¿cómo creces a las mujeres para que estén listas? Porque creo que hoy tenemos que enfocarnos como en la cantera, por hablar un término pues futbolero, ¿no? Pero al final hoy son pocas las mujeres que están arriba y eso ya es un hecho. Y creo que por supuesto que hay fórmulas como buscando temas de cuotas en las contrataciones. A mí me parece que las cuotas sí son un tema el día de hoy que hay que explorar. El tema es dónde pones la cuota. No es una cuota de necesito contratar tantas mujeres, pero sí probablemente una cuota donde digas, en esta búsqueda necesito tener 2 mujeres con las mismas capacidades que los hombres que se están postulando para la vacante, ¿no? O para aspirar a ese puesto directivo. Y entonces revisarlas, porque en mi caso, y lo he vivido en experiencia propia, pues luego me parece que no hay expertas, ¿no? Esto que tanto hablamos en Conectadas de sí hay expertas, este hashtag que hemos tratado de poner afuera, cuando vemos que solamente hay hombres que se están poniendo, y ahorita hablo de esa otra parte, pero al final, esta parte de sí hay expertas en los temas, sí hay expertas en las cosas que se están platicando y discutiendo en las empresas, y simplemente lo que pasa es que a veces no las sales a buscar. Y yo creo que poner esas cuotas donde digas, esta vacante no se puede pues terminar su contratación hasta en tanto no busquemos a 1, 2 mujeres expertas en el tema y las puedas evaluar junto con los hombres que tienes en igualdad de circunstancias. Y si el hombre resulta mejor, pues ni modo, creo que ahí sí es un tema. Porque si no, también lo que pasa es que esa mujer, aunque la contrates, la devalúan.
porque terminan diciendo la contrataron por una cuota. Entonces yo no soy muy fan de las cuotas de contratación, pero sí de las cuotas en reclutamiento, donde pues para el mismo puesto busques expertos y expertas que cumplan con los requisitos y entonces pues simplemente la evaluación sea pues de quién es mejor, ¿no? Que es más como en igualdad de circunstancias. Y de mi lado, yo sí creo que hay un tema con las mujeres también. Y va relacionado con esto mismo. ¿Por qué las mujeres no se postulan a las vacantes? ¿Por qué las tienes que salir a buscar? Y de verdad es increíble cómo en todos los niveles, por lo menos en mi experiencia, me he encontrado con mujeres que creen que no son suficientes para la vacante. Que hay un perfil, tú sabes que las empresas sacan un perfil cuando sacan la convocatoria de una vacante importante y puede haber 10 temas en ese perfil y las mujeres vemos 2 que no cumplimos. Digo, y voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es como si te dijeran tienes que hablar francés al 50% y yo no hablo un gramo de francés. Y entonces digo, yo no puedo ir a esa vacante. Pero todo lo demás soy un fit perfecto. Y los hombres, cuando ven esas vacantes, ese 50% de francés no le ponen ni atención. O sea, simplemente dicen, pues igual es chicle y pega, o al final es, igual y el resto de mis habilidades son suficientes, y luego aprendo francés. Entonces, como que sí hay una parte también ahí que viene como muy arraigada desde la parte cultural, social, que tenemos que romper. Entonces yo he trabajado y en general todo el tiempo que he estado en empresas me he dedicado también como a acompañar a las que vienen abajo, como a atrévete, gana confianza, conócete, ubica tus fortalezas, entiende quién eres y qué le aportas único a esta empresa, porque al final yo creo que cada quien somos únicos y nadie puede ser como nosotros. Y esa es la razón por la que además no tendríamos ni que competir entre mujeres, ¿no? Porque creo que cada quien aporta algo muy especial y muy valioso y más bien hacemos un gran equipo juntas. Entonces, yo creo que lo que pondría en la mesa es esta parte de como empresa hay que preparar el espacio y eso se hace sí buscando cuotas. Si las cosas hoy estuvieran iguales no las tendríamos que utilizar, pero son estas políticas que en equidad de género tenemos que buscar por qué hoy no están iguales las circunstancias y hay que poner un escaloncito para que las mujeres puedan accesar. Y por el otro lado, ver cómo capacitas y pones pues acciones innovadoras en tu empresa que hagan que las mujeres trabajen en ellas mismas y ganen toda esa confianza que el mundo, la sociedad y la propia empresa les ha dicho en no puedes, híjole, y si te casas tampoco, y pues si luego quieres tiempo para tus hijos tampoco, todas esas cosas que te van como mermando y mermando en el tiempo. Por lo menos a mí me pasó. Yo creo que con 3 hijos pues he tenido la experiencia de vivir esta situación donde digo, doy un paso más hacia arriba y eso que va a implicar en mis sacrificios personales. Y si tú no estás preparada internamente y no entiendes el poder que tienes para estar en muchos lugares a la vez, y no a la vez, evidentemente, sino cada quien dedicarle su tiempo y vivir sin culpa, pues es bien difícil tomar también esas decisiones. Entonces yo creo que las empresas ahí sí pueden acompañar como esta cantera de mujeres que hoy yo me enfocaría como en esta parte de managers, que son las que eventualmente tienen que llegar, mientras cubro puestos en la parte directiva con mujeres que ya están listas, porque sin duda las hay y hay montones de mujeres que no están siendo tomadas en cuenta y que podrían perfectamente hacer el puesto de cualquier hombre y simplemente no fueron parte del proceso, no estuvieron, porque nadie te obliga a que estés, ¿no? Entonces, esa es mi parte. ¿Tú qué opinas, Adri, de esto? Tocaste temas súper interesantes, Ana. Yo creo que, a ver, hay una parte social sin duda, en donde hay que impulsar a que, y estoy hablando del sector de telecomunicaciones y TI, en donde necesitamos seguir impulsando a que las niñas y jóvenes se puedan perfilar a estudiar carreras STEM, ¿no? Porque las necesitamos, porque la industria está ávida. O sea, tenemos de ese 33% que forma parte de las mujeres en el sector,
pues tenemos mínimo otro 20% para cubrir ahí, ¿no? Entonces, por la parte de educación, creo que tenemos que seguir empujando desde las asociaciones y de las empresas esta necesidad y esta oferta, demanda, en donde necesitamos mujeres. Bueno, una vez que están en las empresas, ¿qué vamos a hacer con las mujeres? Y tocaste otro tema que me encantó, que es la parte de flexibilidad. Necesitamos ser flexibles en nuestras políticas, pero no solo con las mujeres. Necesitamos también ser flexibles con los hombres. Yo creo que realmente el sí poner políticas con perspectiva de equidad de género está increíble. Pero a mí me encantaría ver algún día cuando un hombre vaya a recursos humanos a pedir permiso porque tiene que ir por sus hijos. No el día que la mujer pueda seguir yendo por sus hijos y que tenga esa flexibilidad. Es cuando el hombre pueda llegar a recursos humanos para pedir un permiso por un tema familiar. Ahí es donde ya estamos haciendo las cosas bien. Y las mujeres efectivamente no pueden seguir creciendo en esos ámbitos si no tienen esa equidad también en las tareas del hogar, ¿no? Entonces, y eso solamente se va a poder venir desde el sector privado y desde el sector gobierno, porque no importa en dónde estés. Ahora, las organizaciones en las que hemos estado tú y yo, normalmente lo que hacen es tener organizaciones internas para impulsar a las mujeres, ¿no? Y eso, que la directora o que la gerente pueda contar su experiencia, como hoy lo estamos haciendo, de cómo fue tu vida, de qué se necesita, de escuchar, y sobre todo que la persona que esté en la organización como presidente, como director o incluso en los consejos de administración, que es otra vez el órgano máximo de toma de decisiones, en donde ellos tengan la responsabilidad, pero también la decisión de cambiar la organización, de ver la importancia del valor cuando tienes diversidad en tu organización. Entonces, y la otra, por supuesto, es que te sigas preparando, que te sigas atreviendo a creer si se puede. Algo muy importante que hemos visto también en Conectadas y en el ecosistema en donde hemos pertenecido es el que tengas esa mentoría. Para mí, el haber recibido en su momento, al inicio de mi carrera, una mentoría, recibía de un hombre o de una mujer, como dices, oye, es que, a ver, yo me aviento, ¿no? Los hombres van, buscan y no importa y toman el riesgo. Y las mujeres somos un poco más de, a ver, cumplo, no, mejor no, ¿no? Entonces, el recibir también mentorías creo que ha sido súper importante y el que nosotras nos hagamos también responsables, ya que rompimos esos techos de cristal o ya que fuimos subiendo, también tenemos responsabilidad con las que vienen atrás de nosotros y seguir haciendo esta posibilidad, alzar la voz. A mí algo que me gusta mucho de Conectadas, de su presidencia, de sus fundadoras, han sido que han alzado la voz, no solamente en el medio de tecnologías de la información y de telecomunicaciones, sino han ido con otros paneles diciendo, oigan, hay expertas, hay mujeres, tienen que estar ahí, ¿no? A mí algo que hemos visto mucho tú y yo es aquellos grandes eventos de empresarios o de gobierno en donde hay 5 hombres, no hay una sola mujer, y las que están sentadas en el resto del público somos mujeres. Y que hay muchísimas mujeres que pueden opinar ahí, que pueden sumar, y otra vez no porque seamos ni mejores ni peores, sino porque somos diferentes y podemos aportar a la conversación y otra vez hacerla mucho más rica. Entonces, hay mucho por hacer, por supuesto, pero estoy segura que con tu liderazgo, que con todo lo que estás haciendo, con todo lo que está haciendo Conectadas y con lo que estamos haciendo desde nuestra propia trinchera, vamos a ayudar para que el resto de las niñas que vienen detrás lo puedan vivir mejor. Qué cierto esto que dices, Adri. O sea, cómo al final también lo que hacen las empresas, porque lo hacen bien, y creo que tú y yo hemos estado en empresas que hacen bien las cosas, es triste porque no es la realidad del país ni de la mayoría de las empresas del sector privado. Yo creo que en México pues hay una gran base de empresas familiares que tienen muy arraigada una cultura pues como la que se ha vivido en México por muchos años. Pero a mí, por ejemplo, que me tocó venir de una empresa o me tocó entrar a una empresa europea que evidentemente trae en el ADN estos conceptos mucho más forjados desde mucho antes. Fíjate que yo llegué a esta empresa por eso. Te voy a contar una anécdota mía. Yo entré a la empresa, a Telefónica Movistar México, por una llamada que recibí. Una llamada donde me dijeron, te queremos para esta dirección. Y era un puesto directivo, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo fue como, ¿y por qué? ¿Y por qué me quieres? Y me explicaron esta política que tenían, donde
Y te voy a ser sincera, me dijeron, tenemos 8 candidatos alineados para la posición y España no nos deja hacer la contratación si no demostramos que hubo mujeres con el expertise de la vacante, porque no es como que vamos a encontrar cualquier mujer para rellenar, y por eso me encontraron a mí, porque claro, tenía 18 años, en ese entonces 18 años de experiencia en esa vacante específicamente, y entonces fue como buscamos a la experta, ¿no? Y me acuerdo que decidí cooperar. La verdad es que no era un sueño mío entrar a trabajar ahí, y simplemente dije, voy a ver. Llego a mi entrevista en un panel de todos los vicepresidentes de la empresa y salí de mi entrevista y me llamaron para que fuera a platicar con el CEO. O sea, en el momento en que me escucharon, dijeron, ¿por qué solo habíamos escuchado esta otra parte? Y a partir de ahí corrió el proceso para mí. Esa es esta parte donde te digo, y esto que dices también, me ha tocado ver esta escena, hazte cuenta que la estabas diciendo y la vi en mi cabeza. Traje, corbata. Mujeres del otro lado aplaudiendo. Y cuando volteas y analizas las mujeres que están aplaudiendo del otro lado, dices, perfectamente podría haber sustituido a este traje, perfectamente podría estar en el puesto de este otro. Y a ver, no es que querramos sus puestos. El punto es, se vale esta diversidad, y sobre todo en paneles. No es que alguien te vaya a robar el puesto, ni mucho menos. Simplemente es darles visibilidad y sobre todo que quien quieras que te escuche estas diferentes perspectivas de las que hablas. Yo de repente he ido a lugares donde de veras llega un punto donde me extraigo y digo, esto parece como ceguera de taller. Esto parece que se hablan en círculo. Se hablan las mismas cosas y no hay nada distinto, ¿no? Entonces, yo de repente siento que cuando pones a una mujer, y no digo que sustituyas una silla, sino que abras las sillas y metas otra para una mujer, de repente esta conversación cambia. Y esa ha sido mi experiencia. He venido de empresas donde he sido la única mujer en muchas mesas y luego he sido una de muchas mujeres en la mesa. Y sí, en mi visión, las conversaciones cambian. El tono de las conversaciones cambian. La educación con la que se maneja. Te puedo decir que hasta hay un tema de civilidad diferente. No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero a mí me ha tocado ver temas de civilidad totalmente distintos, donde además las mujeres permiten eso. Entonces, yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer y ojalá quien escuche este podcast pueda hacer esta conciencia de si se han presentado en este tipo de situaciones, porque creo que es como muy valioso. Y bueno, Adri, te voy por desgracia el tiempo apremia, pero te voy a dar un espacio y me voy a dar también uno a mí, para que concluyamos. Simplemente tengamos una conclusión de qué te llevas de esto y qué le quieres dejar pues a la audiencia de este podcast como un aprendizaje, porque tu experiencia en este sector y evidentemente todo lo que has vivido pues es sumamente rescatable para todo el mundo, ¿no? Llevarse una enseñanza de aquí. ¿Qué les dirías, Adri? Gracias. Me gustaría tocar un último punto de hace rato que comentaste, y es que efectivamente dentro de mi experiencia he podido estar en consejos directivos en donde he sido la única mujer y donde he pasado, o sea, en los últimos 20 años, de pasar de ser la única mujer en un consejo directivo a pasar ahora que por lo menos somos el 30-40%. Y efectivamente ha habido un cambio en cómo se ve la perspectiva económica, financiera, de recursos humanos, etcétera. Entonces, mi experiencia es el que sigamos alzando la voz, el que sigamos poniendo en la punta, en la llaga de hay expertas. Necesitamos estar en las conversaciones públicas, necesitamos estar en las conversaciones de los paneles, necesitamos estar en las decisiones importantes de las empresas, en las decisiones importantes del país, ¿no? Qué bueno que hoy estamos en un México en donde ya se están viendo más mujeres en posiciones clave. Veremos. Pero necesitamos también a los hombres que estén ahí y que tengan esa apertura, ¿no? Para mí la conclusión es que
sí necesitamos estar las mujeres en las decisiones de negocios, pero también los hombres se tienen que dar cuenta de la importancia y del valor que aportamos las mujeres en las decisiones de negocio, sociales y del país, y necesitaría también el impulsar a más niñas y jóvenes a que se visualicen en puestos directivos de cualquier sector y de cualquier organización. Por supuesto, Adri. Y yo, por último, quisiera decir que además vamos a entrar en una era de un México con una presidenta. Y yo creo que eso sí tiene que tener un efecto también en el sector privado. O sea, los dueños de empresas, estos consejos directivos de puro hombre, tienen que darse cuenta que esta fórmula ya no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque si le van a dar voz a la máxima autoridad de este país, a una mujer, pues es exactamente el mismo tipo de voz que debe de existir en cualquier órgano de decisión, a cualquier nivel, por chico, grande o mediana empresa que se trate, para que las mujeres estén en la escena y que además sí va a haber como una lupa específica de la integración de mujeres. Y creo que es una gran área de oportunidad para mujeres, para que estén preparadas en este tema, o sea, para que de verdad se tomen en serio y reconozcan su poder y su posibilidad de incidir en estas decisiones, y por supuesto para que las empresas piensen y traten de implementar mejores acciones, ¿no? La mayoría que no lo hace, para que esto suceda. Entonces, bueno, Adri, pues gracias a ti por estar aquí, gracias a todas y todos por acompañarnos. Les invitamos a escuchar en nuestros próximos episodios de Conectadas. Hablaremos sobre cada uno de los 10 ejes que están puestos en el decálogo de la transformación digital con perspectiva de género. Síganos en nuestras redes sociales y visiten nuestra página en www.conectadas.org. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Mujeres por más mujeres, conectadas por una transformación digital.